Bienvenidos y bendecidos, iglesia. Me gozo una vez más con este privilegio de poder estar compartiendo con ustedes la poderosa palabra de Dios. Y hoy seguimos compartiendo acerca de Apocalipsis capítulo 7. La semana pasada compartimos Apocalipsis capítulo 6, que nos habló de los 6 sellos. Entonces el capítulo 7 es una pausa entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Se abren los 6 sellos en el capítulo 6. En este capítulo que vamos a ver hoy nos habla de los 144,000 y la gran multitud. Entonces el capítulo 8 vemos que es donde se abre el séptimo sello. Pero es poderoso lo que vamos a compartir en esta noche, porque vemos la revelación de quiénes son los 144,000 y quién es la gran multitud. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, para resumir un poco lo que hemos compartido, entendemos que nace la iglesia, sabemos que Jesucristo resucitó, tuvo 40 días en la tierra, compartió con los discípulos, le habló acerca del reino de Dios y entonces él ascendió. Él le da una instrucción a los discípulos y le dice: en 10 días quiero que vayan a Jerusalén, donde el poder de Dios van a ser investidos de poder, donde el Espíritu Santo se va a derramar sobre cada uno de ustedes. Va a ser como les prometí. Sabemos que Él nos dio la promesa del Espíritu Santo. Y entonces vemos que ellos fueron investidos de poder. 10 días después que Jesús había ascendido, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y sabemos que había un propósito. Jesús le dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, te van a ser investidos de poder y me serán testimonio, ¿verdad? De lo que va a ocurrir, y serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Sabemos que somos investidos de poder. Ellos son investidos para dar testimonio, ser testigos del Evangelio, de que Jesucristo es el Señor, realmente para continuar la obra de Jesús aquí en la tierra. Entonces, en ese día que desciende el Espíritu Santo sobre ellos, cae sobre ellos y ellos son llenos del poder de Dios, vemos que ese es el nacimiento de la iglesia, y la iglesia todavía está vigente. Pero en un momento dado, la iglesia va a ser arrebatada, va a ser levantada, y entonces ahí comienza lo que nosotros conocemos como la gran tribulación, y donde ocurren todas estas cosas en la cual la iglesia no está, porque la iglesia va a estar ¿dónde? En el cielo. Así que la iglesia va a ser testigo de cada uno de estos acontecimientos. Amén. Entonces entendemos que la primera vez Jesús vino como Salvador. Vemos que resucitó, ascendió. Los discípulos fueron sus seguidores llenos de poder. Nacimiento de la iglesia, la cual está vigente hoy. Y en un momento dado Él viene a buscar su iglesia, una iglesia poderosa, una iglesia victoriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Tribulación. Y entendemos que Él va a venir por segunda vez y Él viene como juez. Esa es su segunda venida. Y poderoso, entendemos que Jesús se le es dado el título de juez. Vemos en Apocalipsis capítulo 5 que el único que era digno del rollo y de abrir estos sellos era el cordero inmolado. Jesús fue quien pagó el precio. El único digno de ser juez es el Salvador, porque Él nos salvó, Él dio su vida. Así que Él es el único digno de ser también el juez. Entonces aquí en Apocalipsis capítulo 7, como le dije, vemos los 144,000 y vemos la gran multitud. Y quiero que vaya conmigo. Vamos a ir al versículo 1 de Apocalipsis 7. Poderoso, poderoso lo que vamos a compartir en esta noche, porque vemos todos estos juicios que ocurrieron en el versículo 6. Obviamente lo vamos a ver en el capítulo 8 y todos los acontecimientos. Pero aquí nos describe quiénes, quiénes van a estar en esta, quiénes van a ser parte de la tribulación, quiénes son ellos
importante. Y entonces, ¿cómo ellos van a salir victoriosamente? Dice aquí en el versículo 1, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Versículo 1 estamos, dice, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Así que aquí vemos Apocalipsis 7, versículo 1 al 3. Entonces él comienza diciendo después de esto, ¿después de qué? Después de todos estos acontecimientos que vimos en Apocalipsis capítulo 6, vimos los 6 sellos, vimos los 4 jinetes, sabemos que estaba el caballo de guerra, el caballo de escasez, el caballo de muerte y el primer caballo que era el caballo blanco, dice el caballo vencedor que salía para vencer. Entonces vimos todos estos acontecimientos. Vemos el sello el sello número 6 cuando se desata el sello de terror, y ahí vemos este gran terremoto como nunca antes. Vemos que las estrellas caen sobre la tierra, el sol se pone negro, vemos que la luna se convierte en sangre. Vemos cuando el sello cuando se desata, y vemos los mártires que fueron mártires por la palabra de Dios. La causa de ser mártir es por la palabra de Dios. La persecución viene por la palabra de Dios y el nombre de Jesús. Esa es la persecución. Si tú dices, hay personas que dicen que tienen una persecución, y yo le digo, ¿estás predicando la palabra? ¿Estás predicando el nombre de Jesús? No. Pues tú no tienes persecución, tú tienes problemas por las malas decisiones. Tenemos que entender eso. Así que aquí dice, comienza, vamos al versículo 1, dice, después de estas cosas, después de todo esto que aconteció en el capítulo 6, que se desataron estos sellos. Entonces, vemos aquí a estos 4 ángeles que están de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, y vemos que estos ángeles afectan toda la tierra, porque está hablando, ¿verdad? Cuando habla de los ángulos de la tierra, esto equivale a los puntos cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste. Y entonces vemos que estos ángeles aquí detienen los 4 vientos de la tierra. Y esos vientos son las fuerzas destructivas del juicio de Dios. Cuando habla de esos vientos, está hablando de tsunamis, está hablando de huracanes, está hablando de tornados y todas estas manifestaciones, ¿verdad? Naturales. Nosotros decimos un acto natural de Dios, como le llaman, pero realmente esto van a ser estas fuerzas, esto que va a ocurrir, van a ocurrir terremotos como nunca antes, huracanes como nunca antes, tsunamis como nunca antes. Lo poderoso de todo esto es que la iglesia no va a estar. Nosotros vamos a ser testigos de cada uno de estos acontecimientos. Sabemos que en Apocalipsis capítulo 4 ya la iglesia está en el cielo. Él dice, es más, él comienza diciéndole a Juan, sube acá. Nosotros vamos a subir en un momento dado. Ahora, sabemos que, como le dije, estos vientos son fuerzas destructivas del juicio de Dios. Entonces, él le dice, o sea, detén esto para que estos vientos destructivos no soplen sobre la tierra, sobre el mar, dice, sobre ningún árbol. Entonces dice que otro ángel con el sello del Dios vivo se apareció. Y cuando habla de sello, eso quiere decir propiedad de Dios. Y entonces dice que este ángel
este ángel que se apareció, que tenía el sello del Dios vivo, ¿cuál era su propósito? Sellar a los servidores de Dios, dice aquí. Vemos aquí que él da este varón, este ángel que dice que tenía el sello del Dios vivo, le da una orden a estos cuatro ángeles y le dice: para todo, no hagas nada todavía, porque vemos aquí en el versículo 3 le dice: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí vemos que él dice: no hagas nada, no hagas nada hasta que los siervos de nuestro Dios hayan sido sellados. Entonces nos dice en el versículo 4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Somos que estos 144,000 fueron sellados. Y cuando hablamos de sello, sabemos que eso es símbolo de propiedad y es símbolo de protección. Vuelvo y lo repito: símbolo de propiedad. Cuando es sellado, esto me pertenece, y como te pertenece, también es protegido. Entonces, ¿qué fue lo que ellos sellaron en estos 144,000? Ellos iban a ser sellados. Y entendemos que cuando ellos fueron sellados, de manera recibieron el nombre de Dios sobre ellos. Fueron sellados con el nombre de Dios. Apocalipsis 14, versículo 1. Apocalipsis 14, versículo 1 nos dice lo siguiente: después miré, y aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él los 144,000. Aquí vemos que estaban reunidos en el monte de Sión. Dice que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Sabemos que ellos fueron sellados con el nombre de Dios Padre y el nombre de Jesús. Estaba escrito en sus frentes. Y tenemos que entender la importancia, porque él le dice: no hagas nada, no hagas nada. Le dice a los cuatro ángeles: no hagas nada hasta que los siervos de Dios sean sellados. Tenemos que entender que en Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 11, nos habla de un juicio que viene sobre el pueblo de Dios. Vemos que en Ezequiel 8, los capítulos antes, ellos habían cometido, anteriores habían cometido abominaciones. El pueblo de Dios estaba cometiendo abominaciones. Y entonces vemos que Dios da una orden para mandar juicio, para juzgar al pueblo de Dios. Y sabemos que cuando un pueblo es sellado, un pueblo es marcado, es para preservarlo en medio de un juicio. Y eso es lo que vemos aquí en Ezequiel capítulo 9. Vemos cuando vino juicio sobre Egipto. Sabemos que Dios le da una instrucción al pueblo de Israel. Sabemos que le da la instrucción de poner sobre el dintel de las casas la sangre del cordero, la cual ellos, ¿verdad?, tuvieron que preparar. Y sabemos que cuando vino el ángel de la muerte a herir a todo primogénito, vemos que donde quiera que estaba la señal, la marca de la sangre, la muerte no tocó en ese hogar, en esa familia. Somos que cuando Dios va a enviar juicio, los que no van a ser juzgados o enjuiciados son sellados, son marcados para ser preservados. Y quiero que vea esto conmigo en Ezequiel, poderoso. Ezequiel capítulo 9, porque entendemos la importancia de lo que es la marca de un sello. Sello equivale a marca, equivale a señal. Y entonces, cuando nosotros vamos aquí a Ezequiel capítulo 9, como le dije, vemos que este pueblo es enjuiciado por sus abominaciones. Y como le dije, Jesús vino por primera vez como Salvador.
pero viene, cuando viene por su segunda vez, viene como juez. Él viene a dar juicio a todo aquel que le rechazó, que rechazó la gracia, que rechazó el sacrificio de Jesús, porque entendemos que no fue en vano, y aquellos que le han rechazado vendrán a juicio. Y nos dice en Ezequiel capítulo 9, versículo 1, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, este es Dios dándole, revelándole, dándole esta visión al profeta Ezequiel. Dice, los verdugos de, de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento, dice aquí, para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura, dice aquí, un tintero de escribano, o sea, para escribir tinte. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino fino que tenía en su cintura el tintero de escribanos. Así que vemos, ¿verdad?, estos 6 varones más el varón vestido de lino fino, ¿verdad? El cual traía, y entonces dice que el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Entonces dice el versículo 4, Dios le da esta instrucción y le dice, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal, o sea, una marca, un sello en sus frentes o en la frente. A los hombres, escucha, que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Se acuerdan cuando Dios envía a sus ángeles a destruir a Sodoma y a Gomorra? Y dice que Lot gemía, ¿verdad? Porque vemos que había el pecado, las abominaciones que estaban ocurriendo en Sodoma y en Gomorra. Y sabemos que Dios no juzga a los injustos o a los justos con los injustos. Eso lo vemos en la parábola de la cizaña, ¿verdad? Que él dice que él va a separar la cizaña, eh, él va a separar la cizaña del grano. Lo vemos en cuanto a las 10 vírgenes, vemos que no van a recibir el mismo. Sabemos que los justos no van a recibir el mismo juicio que los injustos. Lo vemos ahí. Vemos Noé, justo, no recibió el mismo juicio que los injustos. Entonces aquí eh, dice, y los otros oyéndolo, dice, y los otros dijo, oyéndolo yo, pasar por la ciudad en pos de él y matar y no perdone vuestro ojo, ni tengas, escucha, misericordia, matar a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel, dice aquí, sobre el cual hubiere señal, marca o sello, no os acercáis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Somos dice, comienza con mi casa. El juicio comienza primero por la casa de Dios, lo dice aquí. Y entonces él le dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Somos lo que sucede aquí en Ezequiel capítulo 9. Vemos que viene un juicio sobre este pueblo, pero hay un grupo, los cuales son marcados, a la cual se le pone señal, sellados, la cual no van a experimentar este gran juicio que viene por sus abominaciones. Ahora, ¿qué vimos aquí en Ezequiel capítulo 9? Porque tenemos que entender que cuando hablamos de estas señales, estas marcas, sabemos que en la antigüedad la costumbre era que aquellos que eran esclavos o sirvientes eran marcados en sus frentes, en sus brazos, eran marcados
para distinguir a quién le pertenecían y quiénes eran ellos. La importancia de estas señales, estas marcas, estos sellos. Entonces, cuando vamos aquí a Ezequiel capítulo 9, vemos que una de las cosas que el sello, además de simbolizar propiedad, significa cuando alguien está sellado que es propiedad de el que lo selló. Y cuando habla de sello, habla de protección, entendemos algo sumamente aquí importante. Vemos que el sello, la marca, significa dos en una. Significa propiedad y al mismo tiempo significa protección. Propiedad, protección. Y entonces vemos que el hecho de que nosotros, ¿verdad? Somos propiedad de Dios, también nos garantiza protección. Porque vemos esto, bien importante, y lo vamos a ver más adelante, no me le quiero adelantar. Ahora, hablando en cuanto a la protección, vemos el ejemplo como le dije, del pueblo de Israel en Éxodo 12. Sabemos que hubo protección divina sobre ellos, porque ellos marcaron sus casas, los dinteles, con la sangre del cordero. Y sabemos que la sangre es protección divina. Vimos el ejemplo de que está en Josué capítulo 2 y en Josué capítulo 6 vemos a Rahab. Ella esconde a los dos hombres que Josué manda. Ella los esconde y entonces ellos hacen un pacto y ellos dicen, cuando nosotros vengamos a destruir a Jericó, necesitamos que tú pongas esta señal, y era un cordón de grana sobre la ventana, y eso te va a preservar la vida. Entonces vemos que estas señales, estas marcas, estos sellos son símbolos de no solamente de propiedad, pero también de protección. Y el hecho de que nosotros somos propiedad, pertenecemos a alguien, también garantiza protección. ¿Por qué? Vemos que estos 144,000 son sellados, y son sellados con un propósito específico, y uno que lo vamos a ver más en adelante. Pero vemos que estos 144,000 que fueron sellados no se limita a ellos solamente. Por eso es que esto es poderoso, lo precioso de esto. Vemos que Jesús fue sellado. Nos dice vamos a Juan capítulo 6, Juan versículo 27. Así que vemos que estos 144,000 fueron sellados con un propósito específico, pero también Jesús fue sellado. Y como le digo aquí, Juan 6:27 nos dice lo siguiente: porque a este señaló o selló Dios el Padre. Sabemos que Jesús fue sellado por el Padre y fue sellado con un propósito. Él vino a salvar el mundo. Vemos también que nosotros somos sellados. Fíjate, vemos que estos 144,000 fueron sellados. Vimos el pueblo de Dios fue sellado ahí en Ezequiel. Vemos que Jesús fue sellado y fue sellado con un propósito específico y único, como lo fueron los 144,000 y como lo somos nosotros. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, y el hecho de que somos sellados es como un pago que nosotros recibimos, un regalo de nuestra redención. Sabemos que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, viene a ser lleno del Espíritu de Dios. Sabemos, todo aquel que el Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones. El Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros. Cuando tú confiesas el nombre de Jesús y recibes salvación, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, y en un momento dado somos llenos del Espíritu Santo. Pero somos sellados con el Espíritu Santo. Y mira lo que nos dice segunda de Corintios 2, versículo 21 y 22 nos dice aquí, dice, porque por cuanto la muerte, no, estamos en primera de Corintios, pero es segunda de Corintios, le dije. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21, me siguen amando, dice, y él
y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también, escucha, nos ha sellado y nos ha dado las arras o las garantías del Espíritu en nuestros corazones. Así que, poderosos, somos sellados con el Espíritu de Dios. Y esto nos da la garantía. Eso es la garantía. El Espíritu Santo es la garantía de que somos propiedad de Dios, que le pertenecemos a Dios, porque tenemos las arras del Espíritu. Por eso todo aquel que nace de nuevo es sellado con el Espíritu Santo. Y esa es la evidencia de que le pertenecemos a Dios. Mira lo que nos dice Efesios. Efesios lo dice aún más claro todavía. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice lo siguiente. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Está hablando de nuestra salvación. Y entonces nos dice aquí, bueno, vamos a Efesios, o vamos a seguir. Vemos que somos sellados con el Espíritu Santo. Y entonces, al ser, y quiero que vaya conmigo, vamos a Efesios 4, para que vea esto conmigo. Efesios 4. Y vamos al versículo 30. Dice, no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos sellados. ¿Qué nos dice esto? El hecho de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Número 1, aquí dice, no contristes al Espíritu Santo de Dios, porque fuiste sellados para el día de la redención. Mira lo que nos dice antes de segunda de Timoteo, fuimos sellados. Vemos que Él es la garantía de nuestra salvación, de nuestra redención. Y segunda de Timoteo 2, y quiero ir al capítulo 2 y versículo 19, nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que vemos que por medio de este sello el Señor conoce quiénes son los suyos. Y aquí vemos dos puntos sumamente importantes. Entendemos, aquí recibimos nosotros lo que yo digo, consuelo. Dice aquí que Él conoce por medio de este sello, del sello del Espíritu Santo con que hemos sido sellados. Él conoce los que son suyos. ¿Qué hace eso? Eso trae consuelo porque eso nos asegura a nosotros de que le pertenecemos. El hecho de que yo he sido sellado con el Espíritu Santo de Dios me deja saber a mí que yo le pertenezco a Él, que yo soy propiedad de Él y que trae eso consuelo. Pero al mismo tiempo somos retados para apartarnos de toda maldad y identificarnos con a quien le pertenecemos, porque dice aquí, número 1, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Vuelvo y lo repito, conoce el Señor a los que son suyos. Y su pueblo dice amén. Y después te da una instrucción y te dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que somos sellados, somos propiedad de Él, pero somos retados y nos da la instrucción de apartarnos de todo mal, de toda iniquidad, de todo aquello que no es
de Dios. Ahora, regrese conmigo a Apocalipsis capítulo 4 y aquí vemos eh, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, vimos que el número de los sellados fueron 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, del versículo al 5, 6 y 7, comienza a decirnos los nombres de estas tribus. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Quiénes son estos 144,000? Porque tenemos que entender quiénes son. Vemos que, número uno, vemos que son hijos de la tribu de Israel. Número dos, vemos que son judíos y son 144,000 que son escogidos. Ahora, vemos que muchas personas, cuando habla de los 144,000, muchas personas dicen muchas cosas. Algunos dicen que son los testigos de Jehová. Ellos decían, esos 144,000 somos nosotros, decían los testigos de Jehová, hasta que ellos llegaron a los 144,000 y sobrepasaron los 144,000. Así que después que ellos sobrepasaron los 144,000, dijeron, bueno, todavía tenemos 144,000 escogidos. Vemos que los 144,000 no son la iglesia. No son la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, vemos que la iglesia no está en la gran tribulación. Vamos a ver que los 144,000 sí están en la tribulación y la razón por la cual ellos fueron sellados para ser protegidos en la gran tribulación. Y entonces aquí vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis y en el capítulo y aquí vemos en el capítulo 7, vemos las tribus específicas de las cuales son estos 144,000. Y entonces entendemos que estos 144,000 que son protegidos y que salen victoriosos a través de este periodo de la ira de Dios, porque esa es la gran tribulación, la ira de Dios, vemos que ellos se encuentran con Jesús y lo vemos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 que lo leímos, que se encuentran con el Cordero en Sión. Hay una reunión. Sabemos que estos 144,000 que son judíos, vimos las tribus específicas que están aquí en el versículo 5 al 8. Vemos, estos son ellos, estos 144,000 son escogidos específicamente por Dios. Ahora, cuando vamos al versículo 9 y 10, porque entendemos, antes de entrar al versículo 9 y 10, que Dios no se olvida de su pueblo, ¿ok? Vemos que en Romanos, se lo voy a leer rapidito, Romanos capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo nos comparte lo siguiente, o sea, entendemos que Dios no se olvida de su pueblo. Y en el versículo 1 del capítulo 11 nos dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando del pueblo judío. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Entonces en el versículo 26 dice lo siguiente, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y a este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entendemos que ellos no son parte de la iglesia, este grupo de 144,000, sino que vemos que su arrepentimiento viene muy tarde. Estos 144 vienen muy tarde para eso. Vemos que no son parte de la iglesia porque le digo que vienen muy tarde, porque ya la iglesia se fue. La iglesia no está en la tribulación. La iglesia ya se fue, ya la iglesia fue levantada, fue arrebatada. Y entendemos que estos 144,000 vienen a ser parte después que haya todo terminado. ¿Por qué? Porque entonces ellos vienen a ser escogidos
y cada uno de ellos recibe lo que llamamos un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque creyeron en Jesús como Señor y Salvador. ¿Ok? Ahora, versículo 9. Así que es importante. En el Apocalipsis, ¿qué le dije? Versículo 9, porque vimos ahí. Vamos a ver el versículo 9 y vamos a terminar con esto. Vamos a cerrar con esto. Después de esto, dice aquí el versículo 9, miré y aquí una gran multitud. Quiero recalcar, 144,000 no es la iglesia. Son judíos. Vemos las tribus específicas. Fueron sellados con un llamado específico y único. Y eso se lo voy a revelar ya mismo. Y ellos son parte de la gran tribulación y salen victoriosos de la gran tribulación, del hecho de que ellos han sido sellados por un propósito específico y único, y el sello es lo que los protege a ellos a través de este periodo de la gran tribulación. Y no es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está ¿dónde? En el cielo. Ellos están aquí en la tierra. Ahora, después de esto miré, versículo 9, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos, escuche, de ropas blancas y con palmas en las manos. Con palmas en las manos. Aleluya. Esto representa victoria. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y dice aquí, y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria, escuche, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Wow, amén. Entonces uno de los ancianos, escuche esto, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, como vimos ahí en el versículo 9, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pregunta importante. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, este es el apóstol Juan. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, escucha, y han lavado sus ropas y se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero estos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche y en su templo. Y el cual está sentado, dice, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no, dice, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono, gloria a Dios, los va a pastorear, los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Poderoso. Vemos aquí, vimos el primer grupo, los 144,000, que son judíos. Vemos que son de la tribu de Israel, de las tribus de Israel. Y vemos que son escogidos específicamente. Vemos que son sellados, son protegidos, están en la tribulación, salen victoriosos de la tribulación y fueron, como le dije, escogidos, sellados específicamente y únicamente. ¿Para qué? Ahora, vemos esto. Le dije para qué. Número 2, para explicárselo mejor, hay 3 grupos. Está la iglesia, está los 144,000 y están los mártires o los santos que vimos aquí en el versículo 9, en el cual Juan
se le hace la pregunta, él dice, no sé. Y nos dice aquí en el versículo 14, dice, estos son los que salieron de la gran tribulación, que están vestidos de ropas que blancas. Ok, vamos a, a deletrear todo esto. Vemos que el primer grupo es la iglesia. Vemos que la iglesia no está en la gran tribulación. Porque la iglesia, dice, es para explicarle que estos que están aquí en el versículo 9 y el versículo 14, a los cuales fueron lavados con la sangre del cordero y tienen ropas blancas, no es la iglesia, sino que son los mártires que salen de la tribulación. Porque como le dije, la iglesia está en el cielo, por lo cual la iglesia no puede ser que perseguida. Y sabemos que ¿quién representa a la iglesia en el cielo? Los 24 ancianos. Vemos que cuando habla de estos santos, cuando habla de estos que salieron de la tribulación, que sus ropas fueran lavadas, vemos que ellos estaban como de pies. La iglesia está sentada. Ahí vemos otro punto por la cual no es la iglesia. La iglesia está sentada. Estamos sentados juntamente con Cristo. Y lo vemos, eso lo vemos a través de Apocalipsis. La iglesia está sentada. Y la iglesia está que postrada. ¿Cómo? Adorándole, glorificándole. Ahí lo vemos. Entonces, eso lo vimos en el capítulo 4, 5. Ahora, entendemos que esto dice aquí, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y se han emblanquecido en la sangre del cordero y están delante del trono y les sirven de día y de noche en su templo al que está sentado en el trono. Vemos que no solamente ellos están de pies, vemos que no están en una posición de adoración, pero vemos que le están sirviendo de día y de noche. La iglesia está sentada. La iglesia está sentada y la iglesia está postrada. Podemos ver la diferencia de estos dos grupos. Está la iglesia, número 1. Número 2 están los 144,000 que fueron sellados, como le dije. ¿Cuál era el propósito? Y el propósito por el cual los 144,000 fueron sellados, marcados, y no pudieron ser tocados en la tribulación, porque estos son los 144 evangelistas que se ganan a estos que fueron emblanquecidos con la sangre del Cordero Santo y recibieron sus ropas blancas. Ellos predicaron y se ganaron estas multitudes en la tribulación. ¿Cómo? Predicaron el evangelio, estos 144,000, y ellos se ganaron esa multitud en la tribulación. Así que en la tribulación vemos que personas se van a salvar. Tienen dos opciones: rechazar la marca de la bestia o recibir a Jesús como Señor y Salvador, en la cual sabemos que van a morir en una forma horrorosa, pero han creído en el nombre de Jesucristo. Por eso dice aquí que ellos han salido de la gran tribulación. Vemos que está la iglesia, vemos que están los 144,000, que ellos fueron sellados, protegidos, no pueden ser tocados. Y entonces vemos que ellos llevan esa protección contra cualquier persecución que viene en contra de ellos. Ellos tienen la protección para predicar este evangelio, para ganarse aún multitudes en la tribulación. Y entendemos que la iglesia no está en la tribulación porque la iglesia está en el cielo, por la cual no puede ser perseguida. Y dice que estaremos con el Señor para siempre. Somos que cuando Dios levanta la iglesia jamás y nunca se despega de Dios, sino que va a estar con Dios para siempre y va a ver todos los acontecimientos hasta el final. ¿Y cuál es el final? Cielo nuevo
tierra nueva. Ahora, vemos que este grupo, como le dije, que sale, para que entender que no es la iglesia, vemos que están de pie sirviendo a Dios. Y vemos que fueron salvos por medio de su fe en Jesucristo, porque el único que salva es Jesús. Y vemos que, como le dije, ya la dispensación de la gracia no está. Y los que se quedaron, que no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia, los que no se fueron en el rapto, porque no eran parte de la iglesia, que se quedan en la tribulación, vemos que estos 144,000 evangelistas se van a ganar las multitudes. No todos van a recibir la salvación, pero vemos que sí, una gran multitud va a recibir salvación. Y vemos que por medio de la predicación de estos 144,000, muchos van a recibir la salvación porque van a creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que estos 144,000 van a actuar de una manera poderosa en el nombre poderoso de Jesús en estos años de la gran tribulación, donde cual se van a ver cosas que jamás y nunca se han visto en este mundo, como nos dice Mateo capítulo 24. Entonces vemos que después dice que el que persevera hasta el fin será que salvo, y después de esto viene el fin. Dice, y será predicado este evangelio y vendrá el fin. Aquí vemos la importancia de este capítulo 7 y vemos la recompensa. Dice que estos no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni el calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará, fíjate, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará dice aquí, toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, vemos por todo lo que ellos tuvieron que pasar en esta tribulación, estos 7 años de tribulación, pero dice aquí, Él va a enjugar toda lágrima. Amén. Así que poderoso lo que hemos entendido aquí por medio de Apocalipsis capítulo 7, esta revelación. Hay 3 grupos, están los 144,000, que son los que van a evangelizar, perdónenme, en la gran tribulación. Está los santos que vemos aquí, los de las ropas blancas que salieron de la gran tribulación. Ese es el grupo a lo cual los 144,000 les predicaron. Y está la iglesia, la cual no está en la tierra, sino que está en el cielo, y es testigo de todo esto que está ocurriendo. Amén. Y sabemos que después de la tribulación viene la segunda venida de Jesús. Gloria a Dios por Jesucristo. Así que espero que hayan recibido ¿verdad? Lo que Apocalipsis 7 nos ha enseñado en esta noche. ¿Queremos ser parte de qué? Queremos ser parte de la iglesia. ¿Y cómo somos parte de la iglesia? Porque sabemos que los 144,000 no son gentiles, sino que son judíos que creyeron en Jesús, vinieron al arrepentimiento después, fueron convertidos en 144,000 evangelistas escogidos por Dios, judíos de la tribu de Israel, predicaron el evangelio y se ganaron a estas multitudes en la tribulación por la predicación del evangelio. Y la iglesia está en el cielo viendo todos estos acontecimientos. ¿Quiénes queremos ser? Queremos ser parte de la iglesia, porque no queremos entrar en esos días de tribulación, porque vemos cuando vamos a través de Apocalipsis, vemos todos estos acontecimientos, como le dije, que jamás y nunca han ocurrido en la tierra. Amén. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Los amo en gran manera. Quiero hacer esta pequeña oración como siempre lo hago al final del programa. La Biblia dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo es Señor será salvo y viene a ser parte de la iglesia de Dios, parte del reino de Dios. Y esa es la iglesia que Dios viene a buscar en un momento dado. Ya los tiempos están cerca, estamos viendo todos estos señales y cosas que están ocurriendo alrededor del mundo. Vemos que Jesucristo viene pronto, pero
Si Él, o vemos que Él viene pronto, pero si tú te vas antes de que Él venga a buscar su iglesia, lo importante es que tú tengas seguridad. Si hoy es tu último día de vida, vas tú para el cielo. Es Jesús tu camino, tu verdad y tu vida. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre y el Padre está en el cielo si no es por Él. Si hoy fuese tu último día, eres salvo y te irás con el Señor. Tienes que tener la seguridad de que sí. Pero yo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Si no tienes la seguridad de que eres salvo, de que si tu espíritu, tu alma se separan de tu cuerpo en este momento, lo puedes hacer ahora. ¿Cómo? Confesando a Jesús como Señor y Salvador. Todo aquel que le confiese será salvo. Así que yo voy a orar por ti en esta noche y vamos a hacer una pequeña oración, pero es la oración más poderosa de todo el universo porque nos lleva de, de tinieblas a luz, de maldición a bendición y de muerte a vida. Así que cierra tus ojos ahí donde tú estás, alza tus manos y repite después de mi Padre. En el nombre de Jesús, vengo delante de ti y de tu presencia para arrepentirme de todos mis pecados y de todas mis maldades. Jesús, en este momento, yo te invoco como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú fuiste a la cruz y moriste y al tercer día fuiste resucitado de entre los muertos por el Padre Celestial. Tu palabra declara que todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Señor, hoy yo te confieso, Jesús, con mi boca como mi Señor y mi Salvador. Y Espíritu Santo, te doy la bienvenida para que habites dentro de mí y me guíes y me des revelación de esta oración y de todo lo que tú has preparado para mí. Señor, hago esta promesa de vivir todos los días, Señor, conociéndote a ti, agradándote a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias a Jesús, en este día soy salvo y mi nombre es escrito en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, bienvenido a la familia de fe, a la familia de Jesús, la familia de Dios. Has recibido salvación y si te separas de tu cuerpo o si el Señor viene, te vas con Él y es vida, escucha, vida eterna por una eternidad. Bueno, iglesia, les amo en gran manera y hasta la próxima semana donde vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 8. Bendecidos.